Cuando Esperanza apareció en mi puerta aquella madrugada de febrero, con los ojos hinchados y cargando a la pequeña Valentina de apenas 3 meses, pensé que había llegado el momento de ser la madre que siempre quise ser para ella. La niña lloraba con ese llanto desesperado que solo conocen los bebés hambrientos, y mi hija temblaba como una hoja en pleno invierno madrileño. «Mamá, necesito que me ayudes. Solo será por un tiempo, hasta que pueda arreglar las cosas con Damián», me dijo, evitando mi mirada mientras mecía a la bebé con movimientos torpes, como si fuera la primera vez que la cargaba. «Él dice que no puede con todo esto, que necesita espacio para pensar. Damián». Ese nombre que durante meses había sido sinónimo de esperanza en casa, ahora sonaba como una maldición. El mismo hombre que había prometido a Esperanza una vida de ensueño, que había llenado su cabeza de ilusiones sobre apartamentos en Chamberí y vacaciones en Santander, ahora se escondía detrás de excusas baratas para huir de sus responsabilidades. «¿Y qué hay de tu trabajo en la clínica?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Esperanza había dejado su puesto de auxiliar de enfermería cuando el embarazo se complicó en el 7º mes. Damián había insistido en que no se preocupara, que él tenía todo bajo control con su empresa de reformas. Mentiras. Todo mentiras envueltas en promesas doradas. Lo perdí la semana pasada. Llegaba tarde constantemente porque Valentina no dormía por las noches, y la supervisora me dijo que necesitaban a alguien más, comprometida. Sus palabras se quebraron al final y supe que había más de lo que me estaba contando. Tomé a Valentina en mis brazos. Era diminuta, frágil, con esos ojos azules que parecían demasiado grandes para su carita arrugada. Al instante dejó de llorar y me miró con una intensidad que me removió algo profundo en el pecho. Había sido madre soltera durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser verdaderamente necesaria. «Quédate las 2», le dije sin pensarlo 2 veces. «Esta es tu casa, Esperanza. Siempre lo será». Pero mi hija ya había tomado una decisión. «No, mamá, solo Valentina. Yo necesito encontrarme a mí misma primero. No puedo ser madre si no sé quién soy». Esas palabras me atravesaron como cristales. Encontrarse a sí misma, a los 26 años, con una bebé que dependía completamente de ella, pero vi algo en sus ojos que me asustó. Una desesperación tan profunda que temí lo que podría hacer si la presionaba. «¿Por cuánto tiempo?», le pregunté, aunque ya sabía que era la pregunta equivocada. «Unas semanas, 1 mes como máximo. Solo hasta que consiga trabajo y pueda alquilar algo pequeño». Se dirigió hacia la puerta, como si cada segundo en esa casa la quemara por dentro. «Te llamaré mañana para ver cómo está». No lo hizo. La primera semana con Valentina fue un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y esa sensación extraña de volver a tener propósito después de años de rutina vacía. Mi apartamento de 2 habitaciones en Lavapiés, que durante tanto tiempo había resonado solo con el eco de mis pasos, ahora vibraba con la vida de una bebé que parecía tener opiniones muy claras sobre todo. Valentina era exigente, pero no de manera caprichosa. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba y se molestara cuando el mundo no se lo proporcionaba con la rapidez suficiente. Le gustaba que la meciera de cierta manera, con movimientos lentos y circulares. Odiaba los biberones tibios. Tenían que estar exactamente a la temperatura de su cuerpo o los rechazaba con un llanto que podía despertar a todo el edificio. Carmen, mi vecina del cuarto, tocó a mi puerta el 3er día con una expresión de preocupación genuina, mezclada con curiosidad mal disimulada. «Esperanza, cariño, ¿está todo bien? He escuchado llorar a un bebé y...». Le expliqué la situación mientras Valentina dormía pacíficamente en mis brazos, como un angelito que nunca hubiera causado problemas. Carmen asintió con esa sabiduría que solo dan los años y las decepciones acumuladas. «Los hijos de ahora son diferentes», me dijo, acariciando suavemente la mejilla de la bebé. «En nuestros tiempos, una madre era madre para siempre, sin descansos ni pausas para encontrarse. Pero quizás esté bien así. Al menos la niña está en buenas manos». Sus palabras me consolaron.
pero también sembraron una semilla de inquietud. ¿Era normal lo que había hecho Esperanza? ¿Era comprensible o era simplemente abandono disfrazado de autoconocimiento? Intenté llamarla varias veces durante esa primera semana. Su teléfono sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Hola, soy Esperanza. Deja tu mensaje después de la señal y te llamaré cuando pueda. Su voz sonaba tan joven, tan despreocupada, como si no tuviera una hija esperándola en casa de su abuela. El viernes por la noche, finalmente contestó. Mamá, ¿cómo está Valentina? Está bien, cariño, pero te necesita. Los bebés necesitan a sus madres. Lo sé, es solo que Damián y yo estamos intentando arreglar las cosas. Creo que hay esperanza para nosotros, pero necesita tiempo sin la presión de la bebé. La presión de la bebé, como si Valentina fuera un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Esperanza, esto no puede alargarse indefinidamente. Soy tu madre, no una niñera. Lo sé, mamá, solo unas semanas más, te lo prometo. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses se extendieron como chicle viejo bajo el sol del verano. Para cuando Valentina cumplió su primer año, ya había establecido rutinas conmigo que parecían talladas en piedra. Se despertaba a las 7 en punto, desayunaba su papilla de frutas mientras me contaba historias en su idioma de balbuceos, y por las tardes nos íbamos al Parque del Retiro, donde había hecho amigas entre las otras abuelas que cuidaban a sus nietos. Esperanza aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con una excusa. Que si había encontrado trabajo de camarera en un bar de Malasaña, que si Damián había vuelto y estaban buscando piso juntos, que si necesitaba ahorrar un poco más antes de poder hacerse cargo de la niña. ¿Cómo está mi pequeña princesa?, le preguntaba a Valentina durante esas visitas esporádicas, cargándola con la torpeza de alguien que ha perdido el instinto maternal. Valentina la miraba con curiosidad, pero sin el reconocimiento visceral que reservaba para mí. Cuando Esperanza intentaba alimentarla, la niña giraba la cabeza hacia mí, buscando la familiaridad de mis manos, el confort de mi voz. Era doloroso de ver, pero también, puedo confesarlo, también me llenaba de una satisfacción culposa. Valentina me había elegido, me prefería. Era mía de una manera que Esperanza nunca podría entender. Durante el segundo año, las visitas de mi hija se volvieron aún más espaciadas. Aparecía cada 2 o 3 meses, siempre con regalos caros que no tenía dinero para comprar y historias sobre su nueva vida que sonaban demasiado perfectas para ser verdad. Damián y yo nos casamos el mes pasado, me anunció una tarde de octubre, mostrándome un anillo que parecía más de bisutería que de oro. Fue una ceremonia pequeña, íntima. No quisimos hacer algo grande hasta que pudiéramos tener a Valentina con nosotros. ¿Y cuándo será eso?, le pregunté, aunque la pregunta ya me dolía antes de formularla. Pronto, mamá. Muy pronto. Estamos buscando un piso de 3 habitaciones. Queremos que Valentina tenga su propio cuarto, que esté cómoda. Valentina, que ya caminaba y decía abuela con una claridad que me derretía el corazón, se aferró a mis piernas cuando Esperanza intentó levantarla. No lloraba, pero tampoco sonreía. Era como si supiera que esa mujer representaba una amenaza para la estabilidad de su pequeño mundo. «Dale tiempo», me dijo Esperanza, pero había algo forzado en su sonrisa. «Los niños se adaptan rápido», se equivocaba. «Los niños no se adaptan, aprenden a sobrevivir». Y Valentina había aprendido que yo era su puerto seguro, su constante en un mundo de adultos que aparecían y desaparecían según su conveniencia. Para el tercer año, Valentina y yo habíamos desarrollado nuestro propio lenguaje, nuestras propias tradiciones. Los domingos hacíamos tortitas con forma de corazón. Los miércoles por la tarde íbamos a la biblioteca del barrio, donde ella se sentaba en mi regazo mientras yo le leía cuentos en voz baja.
Le gustaban especialmente las historias de princesas que se salvaban a sí mismas, y yo inventaba finales donde las abuelas eran las verdaderas heroínas. Había aprendido a trenzar su pelo castaño en complicados peinados que veía en YouTube, y ella había aprendido a quedarse muy quieta mientras yo trabajaba, contándome sobre sus sueños de la noche anterior o sobre las travesuras del gato de Carmen. «Abuela, ¿por qué mamá no vive con nosotras?», me preguntó una tarde mientras jugaba con sus muñecas en el suelo de la sala. Era la pregunta que había estado temiendo y esperando a la vez. Valentina tenía 3 años y medio, lo suficientemente mayor para notar que su situación familiar no era como la de otros niños de su guardería. «Tu mamá está trabajando muy duro para preparar un hogar bonito para nosotras», le respondí, odiando cada palabra de la mentira que salía de mi boca. «Pero mientras tanto, tú y yo somos un equipo perfecto, ¿verdad?». Se acercó y me abrazó con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños pequeños. «Sí, abuela, somos el mejor equipo del mundo». En esos momentos, me convencía de que lo que estaba haciendo era correcto, que estaba protegiendo a Valentina de la inestabilidad emocional de su madre, de la incertidumbre de una vida construida sobre promesas rotas y sueños imposibles. Pero las noches eran diferentes. En la oscuridad de mi habitación, mientras escuchaba la respiración tranquila de Valentina en la cuna que había movido al lado de mi cama, me preguntaba si estaba privando a mi hija de la oportunidad de crecer, de convertirse en la madre que su bebé necesitaba. ¿Era amor lo que sentía por Valentina o era necesidad? ¿La estaba protegiendo o la estaba secuestrando emocionalmente? Esperanza seguía llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Sus visitas se habían reducido a cumpleaños y Navidad, y cuando venía parecía más una tía benevolente que una madre. Traía regalos caros, tomaba fotos para sus redes sociales y se iba antes de que Valentina pudiera encariñarse demasiado. «Se ve que está muy bien contigo», me decía, y yo no sabía si detectaba alivio o tristeza en su voz. «Creo que por ahora es mejor que siga así». Por ahora. Esas 2 palabras se convirtieron en mi pesadilla recurrente. El 4º y 5º año fueron los más felices de mi vida. Valentina había desarrollado una personalidad arrolladora. Era curiosa, inteligente, cariñosa, y tenía un sentido del humor que me sorprendía constantemente. Había empezado el colegio y sus maestras me decían que era una niña excepcional, tanto académicamente como socialmente. «Es muy madura para su edad», me comentó la señorita Patricia durante una reunión de padres. «Se nota que viene de un hogar estable, con mucho amor». Un hogar estable. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿No era eso exactamente lo que le estaba dando a Valentina? Estabilidad, amor incondicional, atención constante. Había transformado mi vida completamente para acomodarla a las necesidades de la niña. Había dejado mi trabajo de media jornada en la biblioteca para poder llevarla y recogerla del colegio. Había convertido mi pequeño estudio en una habitación llena de color, con dibujos pegados en las paredes y juguetes organizados en cajas etiquetadas que Valentina había decorado ella misma. Las tardes tenían una rutina sagrada: merienda, deberes, juego libre, baño, cena, cuento antes de dormir. Los fines de semana explorábamos Madrid como 2 turistas enamoradas de la ciudad. Museos, parques, mercadillos, cine. Valentina conocía la capital mejor que muchos adultos y se movía por ella con la confianza de alguien que se siente querida en todas partes. Esperanza aparecía cada vez menos. Su último trabajo, en una tienda de ropa en el centro, había durado apenas 3 meses. Damián había desaparecido de su vida tan súbitamente como había llegado, llevándose sus promesas de apartamentos en Chamberí y dejando deudas que mi hija aún estaba pagando. «Estoy intentando recuperarme económicamente», me explicó durante su visita de Navidad del 5º año. «Es difícil empezar de cero a los 31. Mi hija ya era una mujer adulta y su bebé era una niña de 5 años que apenas la conocía. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional?», le sugerí con cuidado. «Hay terapeutas especializados en...».
No estoy loca, mamá, me cortó bruscamente. Solo necesito tiempo para organizarme. Encontrar el trabajo correcto, el hombre correcto. Construir una vida que valga la pena. Pero mientras ella buscaba la vida perfecta, Valentina y yo ya la habíamos construido. Una vida imperfecta, quizás, pero real, sólida, llena de pequeños momentos que se habían convertido en mi razón de existir. El sexto año trajo los primeros signos de que nuestro pequeño mundo perfecto no era tan sólido como había creído. Valentina comenzó a hacer preguntas más directas, más incómodas. Abuela, ¿por qué mis amigos viven con sus papás y mamás y yo solo contigo? ¿Por qué mamá nunca viene a las obras del colegio? ¿Mi papá sabe que existo? Esa última pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Damián había desaparecido de nuestras vidas tan completamente que a veces olvidaba que Valentina tenía padre. Un padre que nunca había mostrado el más mínimo interés en conocer a su hija, que nunca había enviado una tarjeta de cumpleaños o preguntado por su bienestar. Tu papá vive muy lejos, le mentí, odiándome por cada palabra, pero estoy segura de que piensa en ti todos los días. Valentina me miró con esos ojos azules que parecían ver demasiado para una niña de 6 años. Como mamá piensa en mí todos los días, pero no puede venir a verme. No tenía respuesta para eso. O mejor dicho, tenía la respuesta, pero era demasiado cruel para compartirla con una niña. Ni su madre ni su padre la querían lo suficiente como para hacer el esfuerzo de estar presentes en su vida. Fue durante ese periodo cuando comencé a tener pesadillas. Sueños donde Esperanza aparecía de repente para llevarse a Valentina, donde oficiales de servicios sociales tocaban a mi puerta, donde me despertaba en una casa vacía, sin el sonido de la risa de mi nieta, llenando los espacios silenciosos. También comencé a notar cambios en Esperanza durante sus visitas cada vez más esporádicas. Se veía mejor, más arreglada, como si finalmente hubiera encontrado su camino. Llevaba ropa nueva, había cambiado su corte de pelo y hablaba de un trabajo en una empresa de marketing que sonaba prometedor. Finalmente siento que mi vida está tomando forma, me dijo durante su visita de primavera. Tengo un buen trabajo, un apartamento pequeño pero bonito en Chamartín y estoy saliendo con alguien diferente, alguien responsable. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que pronto podré darle a Valentina la vida que se merece, una vida normal, con su madre. Esas palabras colgaron en el aire como una amenaza. Una vida normal, como si la vida que habíamos construido juntas fuera anormal, defectuosa, insuficiente. Esperanza, le dije con voz calmada, aunque por dentro se desataba una tormenta. Valentina ya tiene una vida estable, llena de amor. ¿De verdad quieres desarraigarla ahora? Es mi hija, mamá, y ya es hora de que asuma mis responsabilidades. Responsabilidades. Después de 6 años, finalmente hablaba de responsabilidades. Andrés era diferente, eso tenía que admitirlo. Cuando Esperanza me lo presentó durante el 7º año, vi inmediatamente por qué mi hija había recuperado esa confianza que había perdido con Damián. Era un hombre de 40 años, divorciado, con 2 hijos adolescentes que vivían con él los fines de semana. Trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y tenía esa solidez económica y emocional que Esperanza había estado buscando toda su vida. Es maravilloso con los niños, me dijo Esperanza mientras Andrés jugaba con Valentina en el parque. Y quiere conocer a Valentina, formar una familia real. Una familia real. Otra puñalada disfrazada de esperanza. Observé a Andrés durante esa tarde. Era paciente, atento y genuinamente interesado en lo que Valentina tenía que decir. Pero también veía cómo mi nieta lo miraba, con cortesía, pero sin esa confianza visceral que reservaba para mí. Era como si supiera instintivamente que este hombre representaba un cambio que ella no había pedido ni deseado. ¿Te gusta Andrés?
Le pregunté esa noche mientras le leía su cuento de siempre. Valentina se encogió de hombros con esa honestidad brutal que tienen los niños. Está bien, supongo. ¿Mamá va a casarse con él? No lo sé, cariño. ¿Te gustaría que lo hiciera? No sé. ¿Eso significa que tendría que irme a vivir con ellos? La pregunta que había estado temiendo durante años finalmente había llegado, formulada por la voz inocente de una niña de 7 años que intuía que su mundo estaba a punto de cambiar. ¿Te gustaría irte a vivir con mamá?, le pregunté, preparándome para una respuesta que podría destrozarme. Valentina me miró con esos ojos que parecían demasiado sabios. ¿Tú vendrías conmigo? No creo que haya espacio para mí en la nueva vida de mamá. Se acurrucó más cerca de mí, rodeándome con sus bracitos delgados. Entonces no quiero ir. Esta es mi casa. Tú eres mi familia de verdad. Esas palabras me llenaron de alegría y terror a partes iguales. Alegría porque confirmaban lo que había sospechado durante años, que Valentina me consideraba su verdadera madre. Terror porque sabía que pronto tendría que luchar por ella. Durante los siguientes meses, las visitas de Esperanza se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Llegaba con Andrés, hablaban de planes futuros, de colegios privados, de clases de piano, de vacaciones en la playa. Pintaban un futuro dorado que sonaba perfecto en papel, pero que ignoraba completamente los deseos de la persona más importante, Valentina. Hemos encontrado un apartamento perfecto en Las Rosas, me anunció Esperanza un domingo de octubre. Tiene jardín, una habitación preciosa para Valentina y está en una zona excelente para colegios. Las Rosas está muy lejos, comenté intentando mantener mi voz neutral. Exactamente, lejos del ruido de la ciudad, del caos. Valentina podrá crecer en un ambiente más sano. Más sano. Como si nuestro pequeño apartamento en Lavapiés fuera tóxico, como si el amor que yo le había dado durante 7 años fuera insuficiente. La primera gran confrontación llegó justo antes del 8º cumpleaños de Valentina. Esperanza había estado presionando cada vez más para que comenzáramos la transición, como ella lo llamaba. Quería que Valentina pasara los fines de semana en Las Rosas, que se fuera acostumbrando a su nueva habitación, a sus nuevas rutinas. No es justo para ella ni para mí seguir posponiendo esto, me dijo durante una conversación telefónica que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Valentina necesita a su madre, y yo necesito recuperar mi papel en su vida. ¿Dónde estaba ese instinto maternal hace 8 años?, le pregunté, permitiendo que la amargura que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente saliera a la superficie. ¿Dónde estaba cuando tenía cólicos y lloraba toda la noche? Cuando dio sus primeros pasos, cuando tuvo fiebre y la llevé al hospital sola porque no podía localizarte. Era joven, estaba asustada, no sabía cómo ser madre. Y yo sí sabía cómo ser abuela a tiempo completo, le grité, sorprendiéndome de mi propia vehemencia. Tuve que aprender igual que tú, pero no me di el lujo de huir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Esperanza volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más fría, más determinada. Sé que has hecho mucho por Valentina, mamá, y te estaré eternamente agradecida. Pero ahora tengo estabilidad económica, tengo una pareja responsable, tengo un hogar que ofrecerle. Es hora de que mi hija viva conmigo. Valentina no quiere irse, le dije, jugando mi carta más desesperada. Se lo he preguntado y me ha dicho claramente que esta es su casa. Tiene 8 años, mamá. No puede tomar decisiones sobre su futuro. Yo soy su madre y he decidido que es hora de que vuelva conmigo. Esa conversación me quitó el sueño durante semanas. Sabía que Esperanza tenía la ley de su lado. Era la madre biológica. Tenía trabajo estable, una pareja, un hogar adecuado. Yo no era más que una abuela que había estado cuidando a su nieta temporalmente. Temporalmente. 8 años que se habían sentido como temporales para ella, pero que habían sido toda una vida para mí. Comencé a investigar mis opciones legales en secreto.
Navegué por foros de internet, leí sobre derechos de los abuelos, sobre custodia compartida, sobre lo que podría hacer para mantener a Valentina en mi vida. Las noticias no eran alentadoras. En España, los derechos de los abuelos son limitados cuando hay un padre biológico que reclama custodia. Pero también encontré algo más. Información sobre abandono de menores, sobre lo que constituía negligencia parental, sobre cómo documentar el bienestar de un niño en un hogar estable versus los riesgos de un cambio drástico. No sabía si tendría que usar esa información, pero la guardé como si fuera una póliza de seguro contra el desastre que se avecinaba. La Navidad del 8º año fue la más tensa que habíamos vivido. Esperanza y Andrés llegaron con maletas, como si fuera una visita extendida, y llenaron el apartamento con una energía diferente, adulta, que alteró todos nuestros ritmos familiares. Valentina estaba confundida. Se aferraba a mí más de lo usual, pero también sentía curiosidad por tener una familia completa en casa. Andrés había traído sus propios hijos para que conocieran a Valentina, y la casa se llenó de una algarabía que no había experimentado en años. «Es como tener hermanos», me dijo Valentina una noche, pero su entusiasmo sonaba forzado, como si estuviera intentando convencerse a sí misma de que esto era algo bueno. Los hijos de Andrés, Miguel de 15 años y Sara de 13, eran buenos chicos, pero venían de un mundo diferente. Hablaban de colegios privados, de clases de tenis, de vacaciones en estaciones de esquí. Sin malicia, pero de manera natural, hacían que Valentina se sintiera pequeña, provinciana, diferente. «En Las Rosas tienes un jardín enorme donde puedes jugar», le dijo Sara mientras construían un rompecabezas. «Y hay una piscina comunitaria. Es mucho mejor que este apartamento tan pequeño». Vi cómo Valentina miraba alrededor de nuestro hogar con ojos nuevos, viéndolo quizás por primera vez como lo veían los demás, pequeño, modesto, limitado. Pero también la vi buscar mis ojos, buscando la reassurance que solo yo podía darle. Durante la cena de Nochebuena, Esperanza hizo el anuncio que había estado temiendo. «Valentina, cariño, tenemos una sorpresa para ti. Después de Reyes vas a venir a vivir con nosotros a Las Rosas. Tendrás tu propia habitación y Miguel y Sara serán como tus hermanos mayores». El tenedor se le cayó a Valentina de las manos. Me miró con una expresión de puro pánico. «¿Y abuela?», preguntó con voz temblorosa. «Abuela puede visitarte los fines de semana», respondió Esperanza con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Y tú puedes venir a visitarla también. Será divertido tener 2 casas». Pero Valentina no era tonta. Sabía que eso no era lo mismo. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre y que nadie le había preguntado si quería que cambiara. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, Valentina se escabulló a mi habitación y se metió en mi cama, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Abuela, no quiero irme», susurró en la oscuridad. «Esta es mi casa. Tú eres mi mamá de verdad». La abracé con fuerza, sintiendo cómo se me partía el corazón en pedazos. «Lo sé, mi amor, lo sé». «¿Podemos huir?», me preguntó con la seriedad de una niña que está considerando todas sus opciones. «Podemos irnos a otro país, donde nadie nos encuentre». Por un momento loco, consideré su propuesta. ¿Qué nos detendría? Podía sacar mis ahorros, comprar billetes de avión, empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie conociera nuestra historia. Pero era la fantasía desesperada de una mujer que sabía que estaba perdiendo la batalla más importante de su vida. «No podemos hacer eso, cariño, pero te prometo que voy a luchar por ti. No voy a dejarte ir sin pelear». No sabía cómo iba a cumplir esa promesa, pero en ese momento, con Valentina temblando en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por proteger a la niña que se había convertido en mi razón de vivir. Enero llegó como una guillotina. Esperanza había tomado 2 semanas de vacaciones para hacer la transición suave, como insistía en llamarla. Pero no había nada suave en ver cómo empacaban las pertenencias de Valentina en cajas,
como si fuera mudándose de país en lugar de simplemente cambiando de casa dentro de la misma comunidad autónoma. ¿Puedo llevarme todos mis libros?, preguntó Valentina, aferrándose a una colección de cuentos que habíamos acumulado durante años de visitas semanales a la biblioteca. Por supuesto, cariño, respondió Esperanza, pero yo noté cómo miraba la cantidad de libros con cierta exasperación. Aunque en Las Rosas hay una biblioteca muy grande, podrás descubrir historias nuevas. Historias nuevas, como si las nuestras no fueran suficientes. Durante esos días torturosos, intenté mantener una fachada de normalidad, pero por dentro se desataba un huracán. Cada juguete que Esperanza metía en una caja era una puñalada. Cada prenda de ropa doblada era un recuerdo que se llevaban de mi vida. El momento más difícil llegó cuando encontraron la caja de fotos debajo de mi cama. 8 años de primeros pasos, primeros dientes, primeras palabras, primeros días de colegio. Esperanza las hojeó con una expresión extraña, como si estuviera viendo la vida de otra niña. «Hay tantas fotos», murmuró. «No sabía que habías documentado tanto». «Cada momento era especial», le respondí, sin poder ocultar el reproche en mi voz. Cada día con ella era un regalo. Esperanza alzó la vista hacia mí, y por un momento vi algo parecido a la culpa en sus ojos, pero se recuperó rápidamente, endureciendo su expresión. «Ahora podrás hacer más fotos cuando vengas a visitarnos», dijo, como si eso fuera lo mismo. La noche antes de que se llevaran a Valentina, no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de su cama, viendo cómo respiraba pacíficamente, memorizando cada detalle de su cara, cada mechón de pelo que se le había salido de las trenzas. «Abuela», susurró de repente, sin abrir los ojos, «¿estarás bien sin mí?». La pregunta me atravesó como un rayo. Durante todos esos meses de preocuparme por cómo estaría ella sin mí, nunca se me había ocurrido que una niña de 8 años estuviera preocupándose por cómo estaría yo sin ella. «Estaré bien, mi amor», le mentí. «Y tú también estarás bien. Vas a tener una habitación preciosa y hermanos mayores que te van a cuidar». «Pero no es lo mismo», dijo, abriendo finalmente los ojos. «Ellos no me conocen como tú me conoces». Tenía razón. Nadie la conocía como yo. Sabía que le gustaba que le cortaran la fruta en formas de estrella, que tenía miedo de los truenos pero le encantaba la lluvia, que inventaba canciones mientras se bañaba, que siempre dormía abrazada a su conejito de peluche que había perdido una oreja en un accidente con el gato de Carmen. «Los conocimientos se pueden enseñar», le dije, aunque las palabras me sabían a ceniza. «Y tú puedes enseñarles a ellos cómo eres, qué te gusta, cómo cuidarte». Se acurrucó contra mí una última vez. «Te voy a extrañar tanto que me va a doler aquí», dijo, poniéndose la mano en el pecho. «Y yo a ti, mi cielo. Pero el amor no se va, aunque estemos separadas. Siempre vas a ser mi nieta del corazón». Los primeros días después de que se llevaran a Valentina fueron un infierno de silencio. El apartamento parecía 3 veces más grande sin sus risas, llenando los espacios, sin sus zapatos tirados en la entrada, sin sus dibujos pegados en la nevera. Carmen tocó a mi puerta el tercer día, cargando una bandeja de magdalenas recién hechas y una expresión de preocupación maternal. «Esperanza, cariño, ¿cómo estás llevando todo esto?». «Como puedo», le respondí, aunque la verdad era que no lo estaba llevando en absoluto. Había perdido 5 kilos en una semana, dormía a ratos y había dejado de cocinar porque hacer comida para una persona después de 8 años cocinando para 2 me parecía deprimente e inútil. «Es lo mejor para la niña», me dijo Carmen, pero su voz sonaba poco convencida. «Estar con su madre, tener una familia completa. ¿Tú crees?», le pregunté, necesitando desesperadamente que alguien me dijera que había hecho lo correcto al dejar que se la llevaran sin pelear más. Carmen suspiró y se acomodó en el sofá donde tantas veces había visto a Valentina hacer los deberes. «Creo que a veces lo que es correcto en papel no es lo que es correcto en el corazón. Pero también creo que ya no había marcha atrás».
Tenía razón. Una vez que Esperanza había tomado la decisión, con el apoyo de Andrés y su nueva estabilidad económica, mi posición se había vuelto insostenible. Yo era una mujer de 67 años, viviendo con una pensión modesta en un apartamento pequeño. Ellos eran una pareja joven y próspera, con un futuro brillante que ofrecer. En papel, no había competencia. Las primeras llamadas de Valentina fueron desgarradoras. Lloraba por teléfono. Me decía que quería volver a casa, que su nueva habitación era muy grande y la asustaba por las noches, que Miguel y Sara eran amables, pero no entendían sus juegos, que extrañaba nuestras tardes en el Parque del Retiro. «Dale tiempo», me aconsejó Esperanza cuando le mencioné las llamadas de Valentina. «Los niños se adaptan más rápido de lo que pensamos. Solo necesita acostumbrarse a su nueva rutina». Pero después de un mes, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Después de 2 meses, menos emotivas. Valentina me contaba sobre sus nuevas amigas del colegio, sobre las clases de natación que había empezado, sobre el perro que Andrés había adoptado y que dormía en su cama. «¿Eres feliz allí?», le pregunté durante una de nuestras conversaciones telefónicas, temiendo la respuesta, pero necesitando saberla. «Sí, creo que sí», respondió, y pude escuchar la sorpresa en su propia voz, como si no hubiera esperado adaptarse tan bien. «Es diferente, pero está bien». Esas palabras deberían haberme consolado, pero en lugar de eso me hundieron más profundamente en la depresión. Si Valentina era feliz sin mí, ¿qué decía eso sobre los 8 años que habíamos pasado juntas? ¿Había sido yo solo un refugio temporal, fácilmente reemplazable por la comodidad de una familia real? Durante el 7º mes de separación, las visitas se volvieron esporádicas. Esperanza tenía buenas intenciones, pero Las Rosas estaba lejos. Valentina tenía actividades extracurriculares los fines de semana, y gradualmente fue quedando claro que mi papel en la vida de mi nieta se había reducido a llamadas telefónicas semanales y visitas ocasionales que se sentían más como obligaciones que como reuniones familiares. «Está muy integrada», me decía Esperanza con orgullo durante nuestras conversaciones. «El colegio es excelente, tiene muchos amigos y se lleva muy bien con Miguel y Sara. Andrés dice que es como si hubiera sido su hija toda la vida, como si hubiera sido su hija toda la vida». Esas palabras me dolieron más que todos los reproches que Esperanza podría haberme hecho. Era como si los 8 años que había criado a Valentina se hubieran borrado, como si fueran solo un paréntesis incómodo en la verdadera historia de su vida. Cuando finalmente logré ver a Valentina después de 3 meses de excusas y horarios conflictivos, casi no la reconocí. Había crecido, obviamente, pero había algo más. Hablaba diferente, se movía diferente, tenía una confianza que antes no tenía, pero que parecía construida sobre cimientos que yo no había puesto. «Abuela, ¿sabías que voy a empezar clases de violín el mes que viene?», me contó con entusiasmo mientras caminábamos por el Retiro, nuestro lugar especial que ahora se sentía como territorio extranjero. «¿Te gusta la música?», le pregunté, dándome cuenta de que ya no sabía qué le gustaba y qué no. «Sí, mucho. Andrés dice que tengo talento natural. Y mamá me va a comprar un violín propio cuando cumpla 9 años. Andrés dice, mamá me va a comprar. Yo había desaparecido de su vocabulario sin que se diera cuenta, reemplazada por estas 2 figuras que ahora controlaban las decisiones importantes de su vida. ¿Y qué tal el colegio?, intenté mantener la conversación en territorio seguro. Genial. Mi maestra dice que soy la mejor de la clase en matemáticas. Y tengo una mejor amiga que se llama Lucía. Vive en la casa de enfrente y sus papás tienen una piscina. Este verano me van a invitar a sus vacaciones en Marbella. Vacaciones en Marbella, un mundo de privilegios que yo nunca había podido ofrecerle, pero que ahora formaba parte de su realidad cotidiana. La tarde pasó rápido, demasiado rápido. Cuando Esperanza vino a recogerla, Valentina me abrazó con cariño, pero fue un abrazo diferente, todavía amoroso, pero ya no desesperado. Ya no necesitaba aferrarse a mí
como si fuera su único puerto seguro en el mundo. «Te quiero, abuela», me dijo, y supe que era sincera, pero también supe que ya no me necesitaba como antes. Esa noche lloré por primera vez desde que se la habían llevado. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de una comprensión dolorosa. Valentina estaba bien sin mí. Estaba creciendo, prosperando, siendo feliz en su nueva vida. Y yo tenía que encontrar la manera de alegrarme por eso, aunque se sintiera como una traición a todo lo que habíamos sido juntas. El 8º año después de que Valentina se fuera a vivir con Esperanza, marcó el final de mi relevancia en su vida cotidiana. Las llamadas telefónicas se redujeron a conversaciones mensuales corteses pero distantes. Las visitas se espaciaron tanto que cuando finalmente nos veíamos, necesitábamos unos minutos para volver a encontrar nuestro ritmo juntas. Valentina ya no era la niña pequeña que se aferraba a mis piernas suplicando que no la dejara ir. A los 16 años, era una adolescente segura de sí misma, con sus propios intereses, sus propios amigos y una vida completamente separada de la que habíamos construido juntas durante sus primeros 8 años. «Abuela, ¿sabías que me aceptaron en el programa de intercambio con Francia?», me contó durante una de nuestras escasas visitas. «Voy a pasar todo el año que viene estudiando en París». «¡Qué maravilloso!», respondí, aunque por dentro sentía otra puñalada de dolor. Un año entero sin verla, sin saber de ella, más que a través de las actualizaciones ocasionales que Esperanza se dignaba a compartir conmigo. «Mamá y Andrés están súper orgullosos. Andrés dice que es una oportunidad única para perfeccionar mi francés antes de entrar en la universidad. Siempre Andrés. En algún momento, durante estos años, él se había convertido en su figura paterna de referencia, mientras que Damián, su padre biológico, había desaparecido completamente de la narrativa familiar. Era como si Valentina hubiera sido adoptada por la vida perfecta que Esperanza había construido con su segundo marido. «¿Y qué vas a estudiar en la universidad?», le pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera sabía cuáles eran sus planes futuros. «Medicina, como siempre quise», respondió, y por un momento vislumbré a la niña pequeña que solía jugar a ser doctora con sus muñecos. «Quiero especializarme en pediatría», como siempre quiso, pero yo recordaba cuando quería ser veterinaria, luego maestra, luego astronauta. ¿Cuándo había cambiado esos sueños por otros que yo no había presenciado? Esa tarde, mientras la acompañaba de vuelta al coche donde Esperanza la esperaba, Valentina me hizo una pregunta que me congeló la sangre. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido prácticamente mi madre durante tantos años?». La pregunta era tan directa, tan madura, tan completamente inesperada, que me quedé sin palabras durante unos segundos. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque ahora que soy mayor me doy cuenta de que sacrificaste muchas cosas por mí. Tu libertad, tu tiempo, tus propios planes. Y nunca habías elegido ser madre tan mayor. Mamá te puso esa responsabilidad encima sin preguntarte realmente si la querías». Sus palabras mostraban una perspicacia que me sorprendió y me dolió a la vez. Tenía razón en parte. Nunca había elegido ser madre de nuevo a los 60 años, pero también estaba equivocada en lo más fundamental. «Valentina», le dije, tomando sus manos entre las mías, «esos 8 años contigo fueron los mejores de mi vida. No los cambiaría por nada en el mundo. Tú no fuiste una carga, fuiste un regalo». Me sonrió con esa sonrisa que ya no era completamente mía, pero que todavía guardaba ecos de la niña que había sido. «Me alegra saberlo», me dijo, «porque aunque ahora mi vida sea muy diferente, nunca voy a olvidar que tú fuiste quien me crió, quien me enseñó a caminar, a leer, a ser valiente». Fueron las palabras más hermosas y más dolorosas que había escuchado en años. Hermosas porque significaban que nuestros años juntas habían importado, que habían dejado una marca indeleble en quien ella era. Dolorosas porque sonaban como una despedida final, como si estuviera cerrando oficialmente el capítulo de su infancia conmigo.
3 años después, cuando Valentina ya estaba en su segundo año de medicina y yo había aprendido a llenar mis días con rutinas que no giraran alrededor de su ausencia, recibí una llamada que cambió todo. Era de un abogado. ¿Es usted Esperanza M., abuela de Valentina S.? Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien Valentina? Señora, la llamo por un asunto legal muy delicado. Su hija, Esperanza S., ha presentado una demanda contra usted por secuestro de menor. Las palabras sonaron tan irreales que por un momento pensé que era una broma cruel. Secuestro de menor. Como si los 8 años que había dedicado a criar a Valentina hubieran sido un crimen en lugar de un acto de amor. ¿Cómo dice?, balbuceé, sintiendo cómo se me nublaba la vista. Según la demanda, usted retuvo ilegalmente a la menor Valentina S. durante 8 años, negándose a devolvérsela a su madre legítima cuando ésta se lo pidió, y creando una situación de alienación parental. Alienación parental. Esas palabras técnicas, frías, que reducían años de amor incondicional a un problema psicológico que había que resolver en los tribunales. Pero ella me pidió que la cuidara, susurré, como si eso fuera una defensa legal válida. Ella me trajo a la bebé y me pidió que la cuidara. Entiendo su confusión, señora. ¿Tiene usted algún documento que pruebe ese acuerdo? ¿Algún papel firmado donde su hija le diera custodia temporal? Documentos. Papeles firmados. Como si el amor de una abuela necesitara notarización, como si los años de cuidados nocturnos necesitaran sellos oficiales para ser válidos. No, admití. Era mi hija, era mi nieta. No pensé que necesitáramos papeles para... Señora, necesito que entienda la gravedad de la situación. Si esta demanda prospera, podría enfrentar cargos penales. Necesita conseguir representación legal inmediatamente. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me senté en el sofá donde tantas veces había leído cuentos a Valentina. La misma niña que había llegado a mi vida como un regalo inesperado ahora, era el centro de una demanda que podría destruir lo que me quedaba de tranquilidad en mis años dorados. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser la abuela que salvó a una bebé abandonada a ser una secuestradora que había arruinado la relación entre una madre y su hija? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta revisando cada decisión que había tomado durante esos 8 años, preguntándome si había algún momento en que podría haber actuado diferente, algún momento en que debería haber forzado a Esperanza a asumir sus responsabilidades maternales en lugar de permitirle escapar de ellas. Pero cada vez que llegaba a la misma conclusión, había hecho lo que cualquier abuela habría hecho. Había protegido a una niña que necesitaba protección. Había dado amor a una bebé que necesitaba amor. Había creado un hogar estable para una criatura que había llegado a mi vida en medio del caos emocional de su madre. Si eso era secuestro, entonces el amor incondicional también era un crimen. Mi abogado, un hombre joven llamado Ricardo, que trabajaba en una oficina modesta cerca de mi casa, me explicó la situación con una mezcla de profesionalismo e incredulidad personal. Señora M., técnicamente, su hija tiene razón en algunos puntos legales. Usted no tenía custodia oficial de la menor. No había papeles que establecieran un acuerdo de cuidado temporal. Y según testimonio de varios testigos, usted expresó en múltiples ocasiones que consideraba a la niña suya y que no quería devolvérsela a su madre. Porque ella no quería hacerse cargo, protesté, porque había abandonado a su bebé de 3 meses para encontrarse a sí misma. Entiendo su perspectiva y creo que la mayoría de la gente la entendería también. Pero la ley no siempre refleja lo que es moralmente correcto. Necesitamos construir una defensa sólida. Ricardo me explicó que la estrategia de Esperanza era presentarme como una abuela manipuladora que había aprovechado la juventud e inexperiencia de su hija para robarle a su bebé. Según su versión, ella había querido recuperar a Valentina múltiples veces durante esos 8 años, pero yo la había disuadido con chantajes emocionales y amenazas de cortar el contacto completamente. Es completamente falso, le dije.
Yo le rogaba que se hiciera cargo de su hija. Le decía constantemente que Valentina necesitaba a su madre. ¿Tiene alguna prueba de eso? ¿Emails, mensajes de texto, grabaciones? No tenía nada. Todas nuestras conversaciones habían sido cara a cara o por teléfono. No había pensado en documentar lo que consideraba conversaciones familiares normales, no disputas legales que requerían evidencia. Vamos a necesitar testigos, me dijo Ricardo. Gente que pueda atestiguar sobre la situación real durante esos años. Vecinos, maestros de Valentina, médicos que la trataron. Cualquier persona que pueda hablar sobre su bienestar cuando estaba bajo su cuidado. Carmen fue mi primera testigo. A los 82 años, tenía una memoria sorprendentemente clara sobre aquellos primeros años cuando Valentina llegó a mi vida. Vi a esa niña crecer, le dijo a Ricardo durante su declaración, y nunca vi a una abuela más dedicada. Esperanza le llevó la bebé en plena madrugada y desapareció durante meses. Yo misma le dije varias veces que no era normal que una madre no abandona así a su hija. La maestra de preescolar de Valentina también accedió a testificar. Recordaba claramente las reuniones de padres donde solo yo aparecía, las actividades escolares donde Esperanza brillaba por su ausencia. La niña siempre hablaba de su abuela, declaró la señorita Patricia. Era obvio que era su figura de apego principal. Cuando preguntábamos por su mamá, decía que estaba trabajando, pero sin la emoción que normalmente muestran los niños cuando hablan de sus padres. Pero el testimonio más valioso vino de una fuente inesperada. El pediatra de Valentina, el doctor Herrera, quien había llevado registros meticulosos de todas nuestras visitas durante 8 años. La señora M trajo a la niña a todas las citas médicas, todas las vacunas, todos los controles de rutina, declaró. Nunca vi a la madre biológica en mi consulta hasta que la niña tenía ya 7 años, y cuando finalmente apareció, tuvo que preguntarme sobre el historial médico de su propia hija porque no sabía nada sobre sus alergias, sus vacunas previas o sus condiciones de salud. Estos testimonios pintaban un cuadro claro. Yo había sido la cuidadora primaria de Valentina, no por elección manipuladora, sino por necesidad absoluta. Esperanza había estado ausente no porque yo la hubiera alejado, sino porque había elegido estar ausente. Lo que más me dolió durante todo el proceso legal fue darme cuenta de que Valentina, ahora de 19 años, también tendría que testificar. Ricardo me advirtió que su testimonio sería crucial, pero también impredecible. Los jóvenes de su edad a veces romantizan el pasado, o al contrario, lo ven con una claridad brutal que puede ser dolorosa para todos los involucrados, me explicó. La noche antes de su declaración, Valentina me llamó por primera vez en meses. Abuela, necesito que sepas que voy a decir la verdad en el juicio, toda la verdad. Es lo único que te pido, mi amor, que digas la verdad. Va a doler, me advirtió, para ti y para mamá, porque la verdad es complicada. Su testimonio fue devastador para ambas partes. Con la objetividad de alguien que había tenido tiempo para procesar su infancia desde la perspectiva de una adulta joven, Valentina desmontó las narrativas tanto de Esperanza como las mías. Mi madre me abandonó cuando tenía 3 meses, declaró con voz firme. Eso es un hecho innegable, pero también es cierto que mi abuela hizo todo lo posible para que yo no sintiera ese abandono. Me dio una infancia estable y llena de amor. Hasta ahí, su testimonio me favorecía. Pero luego llegó la parte que me partió el corazón. Sin embargo, también es cierto que mi abuela desarrolló una relación conmigo que era más maternal que abuela. Yo la llamaba mamá cuando era muy pequeña y ella no me corregía. Cuando mi madre intentó acercarse durante mis primeros años, mi abuela no la facilitó. No porque fuera maliciosa, sino porque había asumido un rol que no quería soltar. ¿Cree usted que su abuela la manipuló para que la prefiriera a ella?, le preguntó el abogado de Esperanza. Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. No conscientemente, pero creo que mi abuela estaba tan asustada de perderme
que a veces actuaba de maneras que hacían más difícil que mi madre encontrara su lugar en mi vida. Sus palabras me golpearon como un martillo. Tenía razón. Había estado tan aterrorizada de perder a la niña que se había convertido en mi razón de vivir, que había hecho todo lo posible para asegurarme de que me eligiera a mí sobre su madre biológica. ¿Cree que su madre realmente quería recuperarla durante esos años?, le preguntó mi abogado. Creo que mi madre quería quererme, pero no sabía cómo. Creo que estaba asustada de la responsabilidad y encontró más fácil dejarme con mi abuela, quien obviamente estaba encantada de tenerme. Pero también creo que cuando finalmente estuvo lista para ser madre, mi abuela hizo que fuera muy difícil para ella asumir ese rol. Era la verdad más dolorosa que había escuchado en mi vida, porque venía de la boca de la persona que más amaba en el mundo y porque sabía que tenía razón. Durante el proceso de Discovery, Ricardo descubrió algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Entre los documentos que el abogado de Esperanza había presentado como evidencia, encontró una serie de emails entre Esperanza y Andrés que databan de 2 años atrás. En estos emails quedaba claro que la demanda no había sido idea de Esperanza, sino de Andrés, y no tenía nada que ver con justicia o derechos parentales, sino con dinero. Andrés está presionando a Esperanza para que demande a su madre, le explicó Ricardo. Aparentemente, se enteró de que usted tiene una póliza de seguros considerable y algunos ahorros. La demanda por secuestro incluye una reclamación por daños emocionales que podría resultar en una compensación económica significativa. Los emails eran devastadores. Andrés había convencido a Esperanza de que yo le había robado los años más importantes de la maternidad y que merecía compensación por el trauma psicológico que eso le había causado. Había contratado psicólogos que diagnosticaron a Esperanza con duelo parental y ansiedad por separación, condiciones que, según los expertos que había contratado, requerían terapia costosa durante años. Es una extorsión elegante, me explicó Ricardo. Están usando el sistema legal para conseguir dinero, no justicia. Pero lo que más me dolió fue leer las respuestas de Esperanza a estos emails. En lugar de defenderse, ella había empezado a convencerse de que efectivamente había sido víctima de mi manipulación. Había reescrito la historia en su mente, transformándose de una madre que había abandonado a su bebé en una víctima que había sido separada de su hija por una suegra maliciosa. Tienes razón, escribía en uno de los emails. Mamá siempre fue muy controladora. Probablemente planeó esto desde el principio, usar a Valentina para llenar el vacío de su propia vida. Era como leer la versión de una persona que había perdido completamente el contacto con la realidad, o que había elegido perder el contacto con la realidad porque esa versión alternativa de los hechos la absolvía de toda responsabilidad por sus decisiones. ¿Podemos usar estos emails como evidencia?, le pregunté a Ricardo. Absolutamente. Demuestran que la demanda está motivada por ganancias financieras, no por un deseo genuino de justicia. Esto podría cambiar completamente el caso. Pero la victoria legal no me consoló como había esperado. Saber que mi propia hija estaba dispuesta a destruir mi reputación y mi tranquilidad económica por dinero era más doloroso que cualquier condena que pudiera haber enfrentado. El día del juicio, la sala estaba dividida claramente en 2 bandos. Esperanza y Andrés se sentaron del lado de la acusación, con sus trajes caros y sus expresiones de víctimas justiciera. Yo me senté del lado de la defensa, acompañada por Carmen, algunas vecinas del edificio y varios de los maestros de Valentina que habían venido a apoyarme. Valentina se sentó en el medio, literalmente y figurativamente, con una expresión que mezclaba dolor, determinación y una madurez que me rompía el corazón. El abogado de Esperanza presentó un caso que sonaba convincente en la superficie. Una joven madre que había confiado temporalmente su bebé a su propia madre, solo para descubrir años después que había sido manipulada psicológicamente para renunciar a sus derechos parentales.
la acusada aprovechó la vulnerabilidad de una madre primeriza. Declaró en su argumento de apertura. Usando tácticas de manipulación emocional, convenció a mi clienta de que no era capaz de cuidar a su propia hija y ocupó su lugar de manera indebida durante más de 8 años. Me senté inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo que cada palabra caía como una piedra en mi pecho. No era solo una batalla legal, era un juicio a mi vida entera. Ricardo se levantó para responder. Señoría, la historia que escucharemos hoy no es la de un secuestro, sino la de un sacrificio. Mi clienta no robó a una niña. La acogió cuando fue abandonada. La cuidó, la amó, la educó y lo hizo sin pedir nada a cambio. Lo único que hizo fue ser madre cuando nadie más quiso serlo. Me miró un momento, con esa mezcla de respeto y compasión que había aprendido a reconocer en sus ojos. Luego comenzó a llamar a los testigos. Fueron desfilando uno por uno: Carmen, el pediatra, la maestra del colegio. Todos hablaban de los años en que Valentina vivió conmigo, de cómo floreció en un hogar pequeño, pero lleno de amor. Nadie negaba que su madre biológica era Esperanza, pero todos coincidían en que la figura que construyó a esa niña, día a día, fui yo. Finalmente, llegó el turno de Valentina. Entró vestida con ropa sencilla pero elegante, el cabello recogido en una trenza que yo le había enseñado a hacerse. Se sentó con aplomo y miró al juez con una madurez que me rompió por dentro. Fui criada por mi abuela desde los 3 meses, dijo. No tengo recuerdos de mi madre en esa etapa. Para mí, mi casa era la de lavapiés, mis costumbres eran las suyas, mi infancia fue con ella. El abogado de su madre intentó llevarla hacia su argumento. ¿Se sintió alguna vez manipulada por su abuela para rechazar a su madre? Valentina respiró hondo. No, pero sí creo que mi abuela tenía miedo de perderme. Y yo la entiendo, porque yo también la tenía solo a ella. Guardó silencio unos segundos, pero también entiendo ahora que mi madre no supo hacerlo mejor. Tenía miedo, se sintió abrumada. No la justifico, pero la comprendo. Ambas cometieron errores y ambas me amaron a su manera. Cuando terminó de declarar, me lanzó una mirada, no de niña, no de hija. Una mirada de igual a igual. Como si me dijera, ya no necesito que me protejas, pero tampoco voy a dejar que te destruyan. El juicio duró 2 días más. El juez escuchó, revisó, reflexionó. Finalmente, dictó sentencia. No se encuentra evidencia suficiente para sostener una acusación de secuestro. La señora M actuó sin mala fe y en ausencia de un acuerdo formal, pero con el consentimiento tácito de la madre durante años. Se desestima la demanda. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de meses. Esperanza no me miró al salir de la sala. Andrés tampoco. Valentina se acercó y me abrazó en silencio. Ya no era la niña que se escondía en mi cama. Era una mujer. Gracias por todo, susurró. Nunca lo voy a olvidar.